Cine con Daniel. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Al Cine con Daniel. Detectives de dudosa moral, westerns, mujeres deseables pero peligrosas, paisajes monumentales, musicales, extraterrestres, humor, son algunos de los elementos de la edad de oro de Hollywood. Así es, hoy hablaremos del cine americano y de sus géneros más populares. Desde la llegada de los productores independientes y la creación de los grandes estudios, Hollywood se consolidó como la más importante industria cinematográfica del mundo. Los ejecutivos encontraron la manera de combinar arte y negocios, contratando a buenos directores de distintas latitudes que contribuyeron a maximizar la calidad de los films. Desde el éxito que tuvo la polémica película El nacimiento de una nación de 1915, se instauró un modelo de narración clásica, que fue imitado por todas las películas hollywoodenses más allá del género al que pertenecían. En los años 30 predominaban las comedias, los musicales y las películas con gángsters. En 1939 se estrenaron dos grandes superproducciones que se volvieron paradigmáticas del cine: El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó. 1939 también quedó en la historia por un hecho menos agradable. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial, que se extendió hasta 1945. Una contienda en la que Estados Unidos quiso mantenerse al margen hasta el 7 de diciembre de 1941, cuando los japoneses atacaron la base de Pearl Harbor. A partir de ahí, el ejército estadounidense intervino activamente en la industria del cine, y lo hizo con películas inspiradas en el conflicto mundial y con otras producciones que funcionaban a modo de propaganda. Dentro de las películas vinculadas al conflicto bélico, ninguna sobresalió tanto como la mítica Casablanca. ¿Cómo olvidarnos de aquella canción en el piano As the Time Goes By, o de la despedida entre Ilsa y Rick, interpretada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart? Una despedida inolvidable que atraviesa transversalmente toda la historia del cine. Durante aquella época, en Hollywood cobraron importancia dos géneros que de alguna manera se relacionaban con lo que le sucedía a la gente en la vida real. El western es considerado el género cinematográfico americano por excelencia, principalmente porque hace referencia a un periodo específico de la historia de los Estados Unidos, la conquista del oeste durante el siglo XIX y la fundación de un nuevo país. Un contexto en el que predominaban los personajes duros, en el que las leyes eran difusas, en el que todo estaba por hacerse de alguna manera. Había cierto paralelo con Hollywood y con el estado del mundo, ya que se trataba de imponer orden en medio del caos. Otro detalle importante era la cercanía de la ciudad de Los Ángeles con los escenarios naturales en los que se podía rodar grandes planos de persecuciones, batallas y vaqueros cabalgando hacia la aventura. El western venía del cine mudo. Edwin Porter con Asalto y robo al tren de 1903 fue su precursor, y Thomas H. Ince nos llevó al siguiente nivel cuando incorporó elementos que se volverían arquetipos como los cowboys y los paisajes. Este género alcanzaría su máximo esplendor a partir del periodo sonoro, de la mano de directores de primer nivel. Pero hubo un cineasta que se volvió sinónimo de las películas de vaqueros, que fue el mítico John Ford. Nacido en 1894 como John Martini Fini, llegó a Hollywood siguiendo a su hermano Frank, y empezó con pequeños trabajos detrás de cámara, e incluso fue extra en el film El nacimiento de una nación, de 1915, de David Griffith. En 1919 debutó como director de El Tornado, y de ahí no se detuvo. Hizo producciones de distintos géneros, pero ya sobresalía con los westerns. Tres hombres malos de 1926 es considerada su primera obra maestra del género. Ya en el cine sonoro, su primer gran película y su primer gran western fue La Diligencia, estrenada en 1939, que mostraba una diligencia atravesando innumerables peligros. Entre sus pasajeros estaría un actor que también quedaría para siempre identificado con estas películas: John Wayne, un actor que además se convirtió en un paradigma del vaquero cinematográfico, del hombre duro de Hollywood.
Ford siguió haciendo obras maestras ambientadas en el lejano oeste y protagonizadas por John Wayne como La Legión Invencible, Más Corazón que Odio y Un Tiro en la Noche. Las películas de Ford se caracterizaban por presentar personajes rudos, pero de buen corazón y con códigos morales. Los triunfos no son celebrados y la gloria no es lo principal. Un Tiro en la Noche es el perfecto ejemplo de la especial relación entre los personajes de John Wayne y James Stewart. En los westerns de Ford también destacan los paisajes naturales del Monument Valley, ubicado en la frontera entre Arizona y Utah. No por nada John Wayne dijo: Monument Valley es donde Dios puso el oeste. Años más tarde, también se filmaron ahí grandes largometrajes como Volver al Futuro 3, en homenaje a los westerns, y otras fuera de esta temática como Busco mi destino o Forrest Gump, evidenciando la potencia cinematográfica de estos parajes. Ford también hizo películas fuera del género, pero con algunas características propias de estos films, como El Delator, Qué verde era mi valle y El hombre quieto. Tres obras cumbres en las que rinde tributo a sus raíces británicas. Además de John Ford, otro director identificado con el género fue Anthony Mann, que empezó su carrera como actor y luego se desempeñó como asistente de dirección. No tardó en dirigir él mismo y vale destacar las 5 películas de western que realizó junto a James Stewart: Winchester 73, El precio de un hombre, Horizontes lejanos, La fuerza de un país y El hombre del Aramí. Pero uno de los western cumbres del período clásico fue A la hora señalada. En esta película de 1952, un sheriff interpretado por Gary Cooper debe acudir a los habitantes de un pueblo para que lo ayuden en contra de unos matones vengativos que vienen a buscarlo. Todos le dan la espalda. Se trataba de una metáfora de algo político que ocurrió en Hollywood en aquella época. Estamos hablando del macartismo. Entre 1950 y 1956, el senador Joseph McCarthy inició una persecución contra todos los ciudadanos norteamericanos sospechosos de ser comunistas. Ya había comenzado la Guerra Fría, que mantuvo enfrentado a Estados Unidos y la Unión Soviética. Como consecuencia, hubo una lista negra en Hollywood que señalaba a actores y cineastas que veía afines al comunismo y les impedían trabajar. A la hora señalada, transmitía indirectamente ese clima de sospechas y de abandono, pero sin descuidar un guión que posteriormente sería reciclado más de una vez. Otro gran género que tuvo su auge durante y después de la Segunda Guerra fue el film noir. El término se refiere a los policiales oscuros que se hacían en los años 40 y años 50 y fue acuñado por el periodista francés Nino Frank. Años después, el ensayo Panorama del film noir American de 1941 a 1953, escrito por Raymond Ward y Etienne Chaumeton, contribuyó a definir el género. Aunque, como dijimos, partía del género policial, el film noir no se trataba exactamente de un subgénero. De hecho, no siempre incluye policías ni investigaciones, se centra en personajes ambiguos, abriéndose camino en calles igual de impredecibles y decadentes, donde sobreviven los más astutos, aunque las condenas suelen ser devastadoras. Hollywood no era ajena a aquellos crímenes, ya que para esa época tenía un amplio catálogo de películas de gángster como Enemigo Público, protagonizada por James Cagney. Sin embargo, el film noir se sumergía en cuestiones más profundas y más psicológicas. Contaba con una serie de elementos característicos: un protagonista masculino en los márgenes de la ley, una femme fatal que provoca la perdición de los hombres, una ciudad y un contexto que conspira contra todos los personajes y, por supuesto, el alcohol y el tabaco siempre a disposición. Todo esto en un blanco y negro pocas veces igualado. El cine negro o film noir tiene su fuente en la literatura de escritores como Raymond Chandler, James Sale Kane y Dashiell Hammett. Estos autores tenían en común su desencanto por la vida en la ciudad, repleta de vicios y de corrupción. Con sus libros nutrieron a Hollywood e incluso algunos de ellos pasaron a trabajar como guionistas. El primer film 100% noir fue El halcón maltés, basado en la novela de Dashiell Hammett y dirigida por John Huston. Tiene a un legendario Humphrey Bogart como el detective Sam Spade.
Su trama intrincada y su propuesta visual acorde se convirtió en la punta de lanza oficial del cine negro. Un cineasta pionero en este género fue Fritz Lang. Pudo aplicar su experiencia en el expresionismo para mostrar personajes oscuros y complejos y traducir sus estados de ánimo mediante sombras y claros oscuros. Furia, Solo se vive una vez y La mujer del cuadro son tres buenos ejemplos de este director. Otro gran antecedente del film noir llegó por el lado de una película rupturista, El ciudadano Kane, ópera prima de Orson Welles. Hasta ese momento, Welles no tenía relación con el quehacer cinematográfico. Venía del teatro y de la radio, donde sorprendió con una arriesgada adaptación de la novela La guerra de los mundos, en un radioteatro donde convenció a todo Estados Unidos de que estaban siendo víctimas de una invasión extraterrestre. Pero además de generar un enorme impacto, el escándalo de la Guerra de los Mundos le valió un contrato a Welles con la compañía RKO. Así surgió El ciudadano Kane, la historia del auge y la caída de Charles Foster Kane, un magnate de los medios protagonizado por el mismísimo Welles. Tal como lo hizo Griffith años atrás, Welles revolucionó el lenguaje cinematográfico con esta película gracias a su uso de la iluminación expresionista, a cargo del director de fotografía Greg Toland. Conectó las angulaciones de cámara novedosas que permitían mostrar los techos de los sets, y una narración que, sin dejar de ser clásica, experimentaba con la voz en off y los flashbacks. Las ideas de ida y vuelta en el tiempo son algunos de estos recursos indispensables para el film noir. Es más, Welles terminaría dirigiendo films en este género, como La dama de Shanghái y Set de Mal. Alfred Hitchcock también tuvo una fuerte importancia en el policial negro. La sombra de una duda y Pacto siniestro pueden ser nombradas como dos exponentes debido a sus personajes ambiguos e incluso letales y sus climas ominosos. El director Billy Wilder merece un espacio aparte, aunque transitó exitosamente por diversos géneros. Una de las mejores películas, sin lugar a duda, es Sunset Boulevard de 1950. Gloria Swanson interpreta a una diva del cine mudo queriendo resurgir gracias a un guionista encarnado por William Holden. Este film es uno de los mejores exponentes del cine negro de toda la historia. El espíritu sombrío que caracterizan las películas del cine negro no venía impostado. Directores como Fritz Lang, Hitchcock, Preminger, Billy Wilder venían de Europa, aún en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y traían consigo un desencanto por el mundo y la vida que coincidía con los trabajos literarios de Chandler y Kane. Y un gran director de Hollywood que incursionó exitosamente en todos los géneros, incluyendo el western y el film noir, fue Howard Hawks, y sus películas del oeste como Río Rojo, Río Bravo, Río Lobo y El Dorado contaban con John Wayne en los protagónicos. Pero a diferencia de Ford, Hawks no solo profundizaba en el protagonista, sino también en todos los otros personajes. Por su parte, el film noir Tener o no tener y Al borde del abismo de Howard Hawks reunió a una de las parejas más emblemáticas del género. Nos referimos a Humphrey Bogart y Laurel Bacall. Su relación se extendió detrás de cámara al punto de convertirse en una de las parejas más legendarias de Hollywood, incluso más allá de la muerte de Bogart en el año 1957. Además de su trabajo en westerns y film noir, Hawks también brilló en otros géneros y subgéneros e hizo películas de gángster como Scarface. Realizó comedias como La adorable revoltosa. Incursionó en el cine de aventuras a través de Solo los ángeles tienen alas. Paseó por el musical con Los caballeros las prefieren rubias. Y hasta se adentró en la ciencia ficción y el terror con El enigma de otro mundo. Howard Hawks sabía muy bien cómo hablar de cuestiones humanas, pero sin dejar de contar una historia entretenida. Su mantra era: tengo 10 mandamientos, 9 de los primeros dicen no debes aburrir. Además del western y el film noir, otros géneros siguieron en forma durante la época dorada de Hollywood. Las comedias tuvieron un subgénero llamado screwball, basado en las situaciones alocadas, como en el film Sucedió una noche de Frank Capra. La ciencia ficción trajo las invasiones extraterrestres con clásicos del estilo de
La Guerra de los Mundos y El día que la Tierra se detuvo. Esta última constó con la música del legendario compositor Bernard Herrmann. En materia de terror, Hollywood no dejaba de explotar a Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo y hasta en las parodias con el dúo cómico Abbott y Costello. El auge del cine americano se extendió hasta comienzos de los años 60, cuando los estudios entraron en una crisis y debieron replantear sus mecanismos. Pero las películas, los géneros, los actores, los directores siguieron básicamente la manera de narrar y en general se volvieron emblemáticos e influyentes. Aprovechando la crisis de Hollywood, el cine europeo, particularmente en Italia, readaptó los géneros cinematográficos durante la década de los 60. Los western italianos, que conocemos como spaghetti western, tomaron la esencia de las películas del oeste, pero con personajes e historias oscuras y violentas. Allí, a las órdenes de cineastas como Sergio Leone, fueron actores de Hollywood del calibre de Henry Fonda y promesas como Clint Eastwood. El bueno, el malo y el feo es uno de los grandes ejemplos de spaghetti western. El policial no se quedó atrás y fue reinterpretado en Italia a través de directores macabros como Mario Bava y Dario Argento. La violencia extrema y el uso psicodélico del color son algunos de los tópicos que caracterizaron a este subgénero italiano del policial conocido hoy en día como giallo. Pero a pesar de esta reinvención, los géneros cinematográficos no se murieron en Hollywood. El film noir sigue pesando en el cine moderno, con exponentes que son denominados neo-noir, como Drive, L.A. Confidential, Los 7 pecados capitales o Under the Silver Lake. Mantienen firmes algunas de las características del policial y le agregan virulencia y dualidad moral que tanto caracteriza a nuestra modernidad. Blade Runner de Ridley Scott, a pesar de ser ciencia ficción, suele ser incluida dentro de esta categoría por su reinterpretación de los tópicos propios de aquellos clásicos. Y, obviamente, el más grande homenaje al film noir es Chinatown de Roman Polanski por su recreación de época y de la esencia de aquellas películas. Los directores de cine clásico de la era dorada de Hollywood, como Wells, Hitchcock, Ford, Hawks, marcaron y continúan marcando generaciones de cineastas, desde Steven Spielberg, J.J. Abrams, pasando por Francis Ford Coppola, Brian De Palma y Michael Mann. Son numerosos los exponentes que saben combinar profundidad, entretenimiento, continuando la mejor tradición del Hollywood clásico. Y hasta aquí llegamos en este Al Cine con Daniel. Nos vemos en el próximo análisis de cine. Hasta luego. Al Cine con Daniel.